Hay una pregunta que muy poca gente se hace en voz alta, aunque casi todos la piensen en algún momento de su vida, generalmente a las 2 de la mañana, cuando el ruido del día por fin se detiene y queda solo el eco de lo que realmente sientes. La pregunta es esta: si mañana todo lo que tienes desapareciera, no el dinero, no la casa, no el coche, sino tu capacidad de seguir dando, de seguir resolviendo, de seguir siendo útil para los que te rodean, ¿quién seguiría estando ahí? No como obligación, no por costumbre, sino porque genuinamente quiere estar a tu lado. Quiero que te quedes con esa pregunta, no para que te lastime, sino para que te ilumine, porque lo que vamos a explorar hoy no es una teoría del resentimiento ni un manual de la desconfianza, es algo mucho más profundo y mucho más incómodo. La relación que existe entre la transparencia, el poder y el amor, y cómo a lo largo de siglos de filosofía, psicología y experiencia humana hemos confundido sistemáticamente el acto de darnos con el acto de revelarnos, como si mostrar todo lo que somos y todo lo que tenemos fuera la única forma de merecer afecto, como si el misterio fuera una forma de engaño y la opacidad una traición. Voy a argumentar hoy que esa confusión nos ha costado muy caro. A muchos de ustedes quizás ya les ha costado algo que no se puede recuperar fácilmente. El filósofo alemán Georg Hegel hablaba de una dialéctica entre el amo y el esclavo. Decía que la identidad del ser humano se construye en el reconocimiento del otro. Necesitamos ser vistos para sentirnos reales. Necesitamos que alguien nos diga existes, importas, eres valioso, para poder creerlo nosotros mismos. Y esto, que en el papel suena a algo hermoso, se convierte en una de las trampas más sutiles de la existencia cuando lo llevamos al terreno de las relaciones cercanas, porque si necesito que me vean para sentirme real, entonces empiezo a construir mi identidad sobre lo que muestro, y si lo que muestro es mi capacidad de proveer, de sostener, de solucionar, entonces mi existencia queda atada a esa función. Ya no soy una persona, soy un recurso, un servicio, una infraestructura que la gente da por sentado exactamente de la misma manera en que da por sentado la electricidad o el agua corriente, invisible mientras funciona y objeto de furia cuando falla. ¿Cuántas personas que están viendo esto se reconocen en esa descripción? No es una pregunta retórica, es una invitación a la honestidad. Existe un concepto en psicología que se llama utilidad relacional. Es la tendencia que tienen los seres humanos a valorar a otras personas no por lo que son, sino por lo que hacen por ellos. No es maldad, no siempre es consciente, es simplemente la forma en que el cerebro humano, diseñado para la supervivencia y no para la filosofía, organiza sus vínculos cuando no hay un trabajo deliberado de conciencia de por medio. El problema ocurre cuando esa utilidad relacional se convierte en el único idioma del vínculo, cuando la única pregunta que existe en la dinámica no es ¿cómo estás?, sino ¿qué puedes hacer por mí? Cuando el afecto es proporcional al último favor y el respeto se mide en cheques y soluciones, hay un patrón que se repite con una consistencia que resulta fascinante desde el punto de vista antropológico. Las personas que trabajan en empleos físicamente exigentes, empleos que el mundo llama ordinarios, suelen ser los proveedores más silenciosamente heroicos de sus familias. Suben literalmente a lo más alto para sostener lo que está abajo, y con una frecuencia que duele, reciben a cambio no gratitud, sino una especie de vergüenza elegante. Sus logros se minimizan en las conversaciones sociales, su esfuerzo se invisibiliza y en algún momento, con o sin palabras, el mensaje llega: lo que haces no es suficientemente impresionante para que yo lo muestre con orgullo. Eso, dicho con suavidad filosófica,
es una traición emocional. Pero aquí quiero hacer una pausa porque sería muy fácil construir un argumento simple de víctimas y victimarios, de buenos y malos, de los que dan y los que toman, y ese argumento, aunque seductor, es incompleto. La verdad más profunda es esta: nosotros somos cómplices del sistema que nos oprime cuando decidimos ser completamente transparentes con personas que todavía no han demostrado merecer esa transparencia. No estamos siendo valientes, estamos siendo descuidados. Existe una diferencia enorme entre la vulnerabilidad genuina, que es el acto de mostrarse a alguien que ya ha ganado el derecho de vernos, y la exposición indiscriminada, que es el acto de abrir las puertas de tu vida interior a todos por igual, bajo la ilusión de que eso construirá confianza. El filósofo Søren Kierkegaard escribió que la verdad más elevada no se puede comunicar directamente, porque el receptor primero tiene que ganarse el derecho de recibirla. Esto es válido en el terreno espiritual, pero es igualmente válido en el terreno financiero y emocional. No todo el mundo en tu vida, ni siquiera todos los que llevan tu apellido, ha demostrado tener la madurez para manejar el conocimiento completo de tu situación sin convertirlo en una expectativa o en un arma. Y sin embargo, la mayoría de las personas que trabajan duro y quieren bien a su familia hacen exactamente lo contrario. Cuentan todo, muestran todo, explican todo, por amor, por confianza, por ese ideal romántico de que la familia no tiene secretos entre sí, y después se preguntan por qué se sienten explotados. Quiero hablar ahora de algo que llamo la economía del misterio, no como truco psicológico barato, sino como principio filosófico con raíces profundas. En prácticamente todas las culturas antiguas, el poder era inseparable del misterio. Los filósofos estoicos griegos practicaban lo que Epicteto llamaba la reserva interna, la idea de que hay una parte del ser humano que no debe mostrarse al mundo, no por cobardía, sino por dignidad. El samurái japonés no hablaba de sus batallas internas. El sabio confuciano no revelaba sus planes antes de ejecutarlos. El arquitecto no muestra los cimientos antes de que el edificio esté terminado. No porque el misterio sea poder por sí mismo, sino porque el misterio obliga al otro a rellenar los espacios en blanco con respeto, con proyección, con imaginación. Cuando eres totalmente predecible, cuando el otro sabe exactamente cuánto ganas, cuánto tienes ahorrado, cuánto más puedes dar, dejas de ser una persona y te conviertes en una ecuación. Y a las ecuaciones no se les tiene cariño, se les utiliza. Hay un fenómeno que los economistas conductuales llaman el efecto de la dotación. Valoramos más aquello que percibimos como escaso o difícilmente accesible y menos lo que está siempre disponible sin esfuerzo. Esto no es una teoría cínica sobre el amor, es una descripción de cómo funciona el cerebro humano cuando no ha sido entrenado para ir más allá de sus instintos básicos. La persona que siempre está disponible, que siempre resuelve, que nunca dice que no, que siempre tiene recursos para dar, es paradójicamente la que menos se aprecia, no porque sea mala persona, sino porque el cerebro del otro ha dejado de percibirla como algo valioso y ha empezado a percibirla como algo garantizado, y lo garantizado no se cuida, se consume. Existe una práctica que algunos llaman riqueza silenciosa, y que yo prefiero llamar soberanía patrimonial. Es la decisión consciente de construir tu estabilidad financiera con discreción, sin anunciarlo, sin convertirlo en el centro de tus conversaciones familiares, sin poner tu portafolio de activos en el escaparate de la vida doméstica. No es una estrategia de engaño, es una estrategia de protección. Y la distinción es fundamental. Engañar implica crear una ilusión falsa de la realidad para obtener algo a lo que no tendrías derecho de otra manera. La discreción, en cambio, es simplemente no entregar información antes de que sea necesaria, relevante o segura. Es la diferencia entre mentir y simplemente no hablar de más. El filósofo Michel Foucault pasó gran parte de su vida estudiando la relación entre el saber y el poder.
Su conclusión fue que quien controla la información controla la dinámica, no porque el conocimiento sea en sí mismo una herramienta de dominación, sino porque la asimetría de información crea asimetría de poder. Y cuando tú eres el proveedor dentro de una relación y eres el único que no sabe cuánto tienes, cuánto puedes perder y cuánto le convendría al otro quedarse contigo específicamente en el momento de una separación o un conflicto legal, entonces esa asimetría está trabajando en tu contra de manera brutal. Voy a pausar aquí para ser completamente honesto sobre algo importante. Este no es un llamado al cinismo, no es una invitación a sospechar de todos, ni a construir tu vida como si cada persona que te quiere fuera un enemigo potencial esperando el momento de traicionarte. Esa forma de vivir es una prisión más cruel que cualquier explotación financiera. Lo que sí es un llamado a la lucidez. La lucidez es distinta del cinismo de la misma manera en que la valentía es distinta de la temeridad. El cínico no cree en nada y cierra las puertas. El lúcido examina con claridad antes de abrirlas y decide conscientemente hasta dónde abre y a quién. El filósofo Nassim Taleb tiene un concepto que resulta brillante aplicado a este contexto: la asimetría del daño. Dice que cuando el costo de una equivocación es catastrófico e irreversible y el costo de ser prudente es simplemente algo de incomodidad temporal, la decisión racional y ética es siempre optar por la prudencia. Construir activos a tu nombre, mantener cuentas separadas para tus inversiones de largo plazo, no revelar la totalidad de tu situación patrimonial en conversaciones cotidianas, no es mezquindad, es administración inteligente del riesgo en un mundo donde las estadísticas de separación y conflicto familiar por herencias son simplemente devastadoras. Hablemos de los hijos, porque si hay un terreno donde este tema se pone especialmente delicado, es en la relación entre padres e hijos adultos. Existe una generación completa de hombres y mujeres que fueron criados con la filosofía de que proteger a los hijos significaba eliminar todos sus obstáculos, que dar amor era equivalente a dar soluciones, que la tarea del proveedor era garantizar que sus descendientes nunca sintieran la incomodidad de la necesidad. Y lo que esa filosofía produjo, en muchos casos, no fue gratitud, fue una forma particular de dependencia que se disfraza de derecho adquirido. El psicólogo Jordan Peterson tiene una idea profundamente verdadera, aunque incómoda: rescatar a alguien de las consecuencias de sus propias decisiones no es amor, es privarlo de la única oportunidad real de crecer que existe, que es enfrentarse a la realidad sin red. Un padre que siempre paga las deudas de su hijo adulto, que siempre avala sin cuestionamiento, que siempre convierte el dinero propio en el colchón de los errores ajenos, no está siendo generoso, está siendo cómplice del estancamiento de esa persona. Y lo que es más perturbador, ese hijo, al no haber experimentado el vínculo real entre el esfuerzo y la recompensa, termina viendo el dinero del padre no como el resultado de años de sacrificio, sino como un recurso natural que simplemente existe y que tiene derecho a explotar. El dinero se convierte en algo abstracto y el padre se convierte en el administrador de ese recurso abstracto. Un administrador que, si no cumple las expectativas, puede ser criticado, presionado o incluso abandonado. La lección más amorosa que puede dar un padre a un hijo adulto no siempre es un cheque. A veces la lección más amorosa es el límite que enseña que el mundo no se detiene a esperar que alguien venga a salvarte. Llegamos ahora a lo que creo que es el corazón de todo esto. Y quiero que escuches esto con atención porque es la parte que más tiempo lleva a entender y articular con honestidad. La transparencia total, ese ideal de vivir como un libro completamente abierto ante todos los que te rodean, no es una virtud universal, es una virtud contextual. En un mundo habitado exclusivamente por personas emocionalmente maduras,
profundamente agradecidas y capaces de recibir información sin convertirla en expectativa. La transparencia total sería la norma ideal, sería el lenguaje del amor más puro. Pero ese mundo no existe, y aplicar las reglas de ese mundo ideal al mundo real no es elevación espiritual, es ingenuidad peligrosa. Marco Aurelio, el emperador romano, que también fue uno de los filósofos estoicos más importantes de la historia, escribió esto en sus meditaciones: confina tu atención al presente. Separa lo que depende de ti de lo que no depende de ti. La transparencia de tu estado interior, de tus valores, de tus intenciones, eso está en tu esfera de control y es donde debes ser absolutamente auténtico. La exposición de tus activos, tus estrategias financieras, los detalles de tu situación patrimonial, eso no tiene que estar en la esfera de los demás hasta que ellos hayan demostrado ser dignos de esa confianza. La diferencia entre el alma transparente y el patrimonio discreto no es hipocresía, es sabiduría. Hay una metáfora que ilustra esto con claridad. Imagina un árbol, la parte visible del árbol, el tronco, las ramas, las hojas, la fruta que da, todo eso es lo que el mundo ve. Y es genuino, es real, es el árbol manifestándose en el mundo, pero las raíces, la red invisible de conexiones que sostiene todo lo visible, que nutre silenciosamente todo lo que da frutos, esa parte no necesita ser visible para ser real. De hecho, si las raíces estuvieran expuestas a la superficie, serían vulnerables. El frío las dañaría, los animales las cortarían, la erosión las destruiría. Las raíces son fuertes precisamente porque están ocultas, porque hacen su trabajo en la oscuridad sin necesitar el reconocimiento del sol. Tu patrimonio, tus activos, tu estructura financiera de largo plazo son las raíces. Tu presencia, tu amor, tu trabajo cotidiano, la fruta que das, eso es el árbol visible. No tienes que exponer las raíces para demostrar que el árbol es real. Quiero ahora hablarte del momento de la revelación, no porque sea inevitable o deseable, sino porque cuando ocurre tiene un significado filosófico que vale la pena entender. El momento de la revelación es ese instante, a veces dramático, a veces silencioso, en que la persona que te subestimó descubre que su imagen de ti era radicalmente equivocada, que el empleado ordinario tiene un portafolio que el fracasado sin ambición ha estado construyendo en silencio durante años, que la persona a quien miraban con condescendencia era de hecho la más sólida de todas. Ese momento no debería ser el objetivo. Si actúas con discreción financiera para ese momento de venganza, estás construyendo desde el rencor, y el rencor es un arquitecto terrible, construye mucho, pero todo lo que construye está envenenado. El verdadero objetivo es la libertad de no necesitar la validación de nadie, la libertad de haber construido algo que no depende de la opinión de los demás para ser real, la libertad de que cuando ese momento llegue no sientas orgullo ni sed de revancha, sientas simplemente paz. Epicteto, que fue esclavo durante gran parte de su vida, decía que la única libertad real es interior, que la persona que no necesita el reconocimiento externo para saber quiénes ha alcanzado la soberanía más alta que existe. Antes de cerrar, quiero decirte algo que tal vez nadie más te ha dicho con esta claridad. El hecho de que hayas llegado hasta este punto del video no significa que seas una víctima, ni que estés rodeado de personas malas, ni que el mundo sea un lugar irremediablemente hostil. Significa que eres alguien que está dispuesto a mirar la realidad sin romantizarla, que tienes el coraje intelectual de hacerte preguntas incómodas y que entiendes en algún nivel profundo que protegerte no es traicionar a los demás, que amarte a ti mismo lo suficiente como para construir un futuro sólido no te convierte en egoísta,
te convierte en responsable. Hay una diferencia enorme entre la persona que acumula en secreto por miedo y desconfianza y la persona que administra con discreción porque entiende que la generosidad sostenible requiere una base sólida. Los grandes filántropos no dan todo lo que tienen en el primer impulso y después no tienen nada. Construyen primero, sostienen después y dan desde la abundancia, no desde el sacrificio que destruye. Eso es lo que te estoy invitando a hacer. No es que cierres las cuentas conjuntas mañana, no es que empieces a mentir sobre tus ingresos, no es que construyas un muro de desconfianza alrededor de tu vida, es que empieces a pensar en tu vida financiera como lo que realmente es, un ecosistema que merece ser administrado con la misma inteligencia, la misma estrategia y la misma discreción que pondrías en cualquier otro proyecto importante de tu vida. Es que entiendas que el respeto que nace del miedo no es respeto, es sumisión temporal. Y que el único respeto que vale la pena es el que nace de conocer a alguien de verdad y elegirlo de todas formas. Es que te hagas honestamente esa pregunta con la que empezamos. Si mañana dejaras de ser útil financieramente, ¿quién se quedaría? Y que uses la respuesta no para amargarte, sino para tomar decisiones más claras sobre a quién le entregas las llaves de tu vida interior y de tu vida económica. La riqueza silenciosa no es el secreto de los que desconfían de todo, es el idioma de los que se conocen bien a sí mismos. Y el conocimiento de uno mismo, decía Sócrates, es el principio de toda sabiduría. Si algo de lo que dijimos hoy resonó contigo, si encontraste en estas palabras el reflejo de algo que ya sabías pero que nadie te había dicho en voz alta, suscríbete porque este canal está construido para gente que prefiere las preguntas difíciles a las respuestas fáciles, para gente que entiende que pensar bien es la inversión más valiosa que existe. Deja en los comentarios la frase "dueño de mi silencio" si llegaste hasta el final, no como contraseña, como declaración, como el reconocimiento de que entiendes la diferencia entre estar oculto y estar construyendo, entre la opacidad del miedo y la discreción de la inteligencia. Y recuerda esto, no tienes que explicarte para ser real, no tienes que exponerte para ser amado. No tienes que vaciarte para demostrar que tienes suficiente. El árbol más fuerte es el que tiene las raíces más profundas, y las raíces más profundas son las que nadie ve. Cuídalas.